Preparatoria. No sé por dónde empezar, pero iniciaré diciendo que me inscribí en el Bachillerato de Ciencias Biológicas. Aclaro que en ese entonces la preparatoria ofrecía bachilleratos especiales según la carrera que quisieras iniciar. Así había bachilleratos de leyes para los que querían estudiar licenciados en Derecho, Economía, Ingeniería, etcétera, etcétera. Obviamente el mío era para estudiar medicina y profesiones afines. ¡Qué emoción el primer día de clases! Me sentí orgulloso, pues me había ganado el derecho de subir las escaleras al piso superior y obviamente a los salones de clase que había en dicha planta alta. Cosa que, por respeto, casi nadie osaba subir a ese lugar de la escuela, pues ahí estaba lo más selecto de la población estudiantil de la heroica ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, República Mexicana. Y yo era parte de esa élite. Qué mezcla de encontradas emociones tenía en esos primeros días de preparatoriano. Inmediatamente empecé a socializar con mis compañeros de especialidad. A estas alturas de mi vida y con mi memoria muy menguada, quisiera, pero no me acuerdo de todas mis hermosas vivencias. Pero, como siempre, lo primero que me llamó la atención fue una hermosa mujer de ojos color miel, de tez blanca y pelo lacio, casi rubio. Y claro, me enamoré y me convertí en cuanta ocasión tuviera y siempre que ella me lo permitiera en su asiduo acompañante, siempre entre muros escolares. Nunca le revelé mis sentimientos, pero las miradas melancólicas y con ojos de borrego con que la admiraba traicionaban mis pensamientos. Pero yo sentía que esas miradas eran correspondidas y solamente los únicos testigos fueron los pasillos, fuera del aula, en los descansos entre clase y clase, y esos muros en los que descansábamos nuestros codos y que daban vista hacia el patio de la parte baja del edificio. Pueden dar fe de nuestros contertulios. Se llamaba Imelda. Cómo deseaba decirle lo que mi corazón sentía. Cómo deseaba besar, aunque nunca lo había hecho, salvo en los vergonzosos hechos que arriba les platiqué, esos encantadores labios. Cómo deseaba pasar mis dedos por esos hermosos ojos. Cómo deseaba fundirme y hacer de los dos una sola alma. Fue mi cuarto amor platónico, pero con más pasión. Terminamos la preparatoria y nunca volví a saber de ella. En la parte masculina, mi mejor amigo, al que le dispensaba una fraternal amistad, y cuando no estaba con Imelda, me la pasaba con él, fue Eduardo Meade Centeno. La mayoría le apodaban La Vaca. Nunca supe por qué, y no lo investigué porque sentía que le faltaba al respeto, y sería lastimar la gran amistad que le profesaba. Además de que no me gustaba que le dijeran así, debido a que lo sentía ofensivo y de mal gusto. Y como yo no permití con diferentes estrategias que adopté, que me pusieran un sobrenombre que permaneciera y se generalizara toda mi vida, pues menos iba a fomentar el uso de sobrenombres sobre un buen amigo. Hace poco me encontré a mi amigo Rodolfo Bazán, compañero de aquella época, y me platicó de un incidente que pasó en la prepa con mi amigo Meade. Resulta que en el tumulto que se forma en la entrada de clases, mi amigo Meade me llamó a mí, pero me gritó, ¡Ey, güey! Pero no se fijó que en ese momento iba pasando la maestra
Marta Rita Prince, la cual, por su semblante, no le gustó semejante vociferación. Ya ordenados en el salón, la maestra preguntó a sus alumnos el significado de la palabra güey. Hubo diversos comentarios, hasta que la dichosa mentora le preguntó directamente a mi amigo Meade por sus conceptos a tan rara palabra. Mi amigo se puso de 1000 colores, pues ya sabía el sentido que le quería dar la maestra a ese momento correctivo literario cultural. Como pudo le respondió, y cuando finalizó, entonces vino lo bueno, pues le acusó de que se había dirigido a mí con esa expresión verbal, y se pasó hablando del tema poniéndole una regañada no directa sino intelectualmente, para lo cual mi amigo no hallaba dónde ponerse. El meollo del asunto estriba, dice mi amigo Bazán, en la cara que puse durante toda la hermosa posición verbal que le endilgó la maestra a mi amigo Meade. Me dice mi amigo Bazán que mi cara resplandecía de gusto por haberle puesto en su lugar. Y yo acepto que así debió de haber sido, porque a mí nunca me ha gustado que se dirijan a mi persona ni con apodos ni con palabras antisonantes, ni mucho menos con mentadas de madre, como sucedió lo que arriba les platiqué con mi amigo Vilchis. En cambio, había otros apodos a los cuales no los veía de esa manera, por estar universalmente aceptados y que yo mismo solía decir para dirigirme a esa persona, muchos de los cuales también les dispensaba y era correspondido con una excelente amistad, como la pichona, la guayaba, la pájara, la agonía, etcétera, etcétera. Con mi amigo Meade la pasábamos muy a gusto. Él vivía en la colonia más elegante y donde vivían las familias de clase social más alta en ese entonces, y creo que hasta la actualidad. La colonia Jardín sabía tocar el piano en forma magistral. Era muy jovial y dicharachero, por lo que era muy popular en la prepa. Me acuerdo de la primera vez que me invitó a comer a su casa. Me presentó a sus padres y a su hermana y muy formalmente comimos, haciéndome sentir en ese momento la persona más importante del mundo. Por muchos días anduve platicando de ese acontecimiento a quien me quisiera escuchar, ya que no cualquier persona suele estar de visita en esa colonia, o al menos así lo creía yo. Esos, para mí, grandes avances sociales fincaron y robustecieron mi personalidad, y me dio pie para pensar de que podría salir de mis orígenes y escalar posiciones mucho más altas desde el punto de vista social, cultural y económico. Deporte. Por ese entonces, Chava Vidales, que ya les platiqué que se asistía también en mi casa, me invitó a verlo jugar fútbol y empecé a frecuentar todos los domingos las diferentes canchas futboleras de Matamoros. Y por supuesto, me infectó el virus de ese bello deporte, el cual fue mi preferido. Por ahí me encontré a mi dilecto amigo Gaudencio Vázquez Cortés, descendiente de nuestro en mala hora conquistador, y me invitó a jugar con su equipo llamado La Chispa, y como Chava jugaba la posición de guardameta, portero, y debido a mi nula capacidad y habilidad para manejar el balón con los pies, pues le pedí al zurdo, como le apodábamos a Gaudencio, de que me alineara como guardameta. Inspirándome en la forma de jugar de Chava, se me facilitó mucho esa posición, porque ya medianamente practicaba también el básquetbol y el voleibol en forma organizada.
en las respectivas ligas municipales de la ciudad. Así que fui un buen portero, mejor dicho, guardameta. Por ese entonces se celebraba en Matamoros todos los 20 de noviembre una tradicional carrera de 5,000 metros, que despertó en mí el deseo de correr esa distancia y a lo mejor la ganaba. Para eso empecé a preguntar cómo se formaba un atleta de esa categoría. Y entre mis compañeros había varios que ya practicaban las diferentes disciplinas del atletismo, por lo que me dijeron el lugar donde se entrenaban cotidianamente y donde se contaba con la única pista olímpica de nuestra querida ciudad. Era ni más ni menos que en el lugar conocido como Caballeros de Colón. Empecé con mucho entusiasmo y accidentalmente se lo comenté a otro de mis directos amigos, Lucio Medrano López, el cual inmediatamente secundó mi entusiasmo y como disponía de una flamante camioneta mexicana, una rareza en aquel entonces, pues ya no caminaba tanto desde la casa hasta la pista de entrenamiento, situada a 5 kilómetros. Asesorados por atletas consumados como Silva, Iruegas, Castro y otros que no me acuerdo, entrenamos todas las mañanas muy formalmente, siempre acompañados del fiel perro que seguía a Lucio y que a la vez cuidaba su casa de Bustamante 12 y 13 frente a la escuela. Tipo. Llegó el primer 20 de noviembre y nosotros estábamos como navajas de afeitar, pero como carecíamos de técnica y experiencia, fuimos presa fácil para el ganador de esa carrera, que fue un boxeador llamado Carlos Hernández. Eso no nos desanimó, por el contrario, seguimos entrenando y pronto supimos de la convocatoria del Campeonato Estatal de Atletismo Interpreparatorias del estado de Tamaulipas. Por aquel entonces, el profe de educación física era el profe Chucho, al cual le apodaban el Colmi. Invitó al alumnado a una carrera en el borde del río para seleccionar a los representantes de la prepa para el evento, a celebrarse en Ciudad Victoria, en su hermoso estadio olímpico, único en su tipo en el estado de Tamaulipas. Por ese entonces, el mejor corredor de la escuela era un chaparrito veloz al que le apodaban el Pirata, cuyo apellido era Velázquez. Pero con la preparación física, así como con la buena experiencia de la competencia anterior, gané la carrera fácilmente, por lo que entonces tuve derecho a mi asiento y lugar para asistir a tan gran evento deportivo. ¡Qué hermosa vivencia! Primero, porque era mi primera salida fuera del municipio. Un largo viaje de más de 300 kilómetros. Para mí fue una distancia como de aquí a la luna. Una ciudad diferente. Una vista de la Sierra Madre. Hasta lo que para mí era desconocido, pues lo más alto que conocía de un llamado cerro era la loma de picheo de un campo de béisbol y nunca me subí, pues tenía un brazo muy débil y no servía para jugar esa posición tan vital en ese bello deporte. Ver la Sierra Madre fue todo un shock. Sentir la fresca brisa procedente de ella fue vivificante. Luego, el para mí enorme estadio con todas sus instalaciones fue deslumbrante. El simple hecho de hospedarme por primera vez en un hotel y junto con inquietos compañeros de escuela fue alucinatorio. En fin, que empezaron las competencias
y el día de mi carrera de 3,000 metros, el profe Chucho nos dio indicaciones a mí y a otro corredor. Eran 2 por prepa. Y le dijo a Cuauhtémoc, que así se llamaba mi compañero de competencia: te avientas luego, adelante para alcanzar a todos. Y tú, Lira, te mantienes en medio y a media carrera te lanzas en pos del triunfo. Simple, pero el profe no contaba que seguramente los demás competidores también venían bien aleccionados y sucedieron 2 cosas. Cuauhtémoc no quiso o no pudo jalar al pelotón, como se dice en el argot atlético de las carreras de fondo, y yo perdí valiosos minutos en incorporarme a los punteros. Y cuando reaccioné, el puntero y la mayoría de los competidores me llevaban como medio campo, unos 200 metros. Aún así, rebasé a muchos rivales, al mismo Cuauhtémoc, y me acuerdo de un incidente, pues uno de ellos realizó tan grande afán por no dejarse rebasar que terminó tropezando por el esfuerzo físico y cayó. Cuán grande era. Ese competidor se apellidaba Larrazolo y era también de Matamoros. Años después, cuando me encontraba en México estudiando la carrera medicina, conocí al ganador de esa misma competencia. Se trataba de Martín Francisco Salgado, gran compañero en los estudios de medicina y mejor amigo, el cual en esa época preparatoriana que le comento estaba estupendamente preparado para tal competencia, y al cual no pude darle alcance, pues fue mucha la distancia y ventaja que le di. Me tuve que conformar con un honroso 5º lugar, pero fue una lección deportiva que se me ha quedado grabada por toda la vida y que me dejó una enseñanza más en el devenir histórico de mi existencia.